Sí, no nos conocíamos. No, no nos que nos hemos vio visto que nos de lejos, decían, pero... ¿cómo no vas a conocer Claro. al negro Chea? Le dicen. Porque ahora no se puede decir ningún epíteto porque todo es discriminación. Sí, negro. Bueno, en mi documento debiera decir negro. Negro. Negro debiera decir directamente. ¿Cómo no vas a conocer al negro Chea? Que el negro Chea, que el negro Chea. No lo conocía. Si lo hubiera conocido, capaz que nos casamos antes nosotros, que usted con ella y yo con el gordo. Y podría haber sido. Podría. Capaz que Nunca sí, se... Bueno. Estamos con el doctor Ochea y la doctora Escudero. ¿Cómo le va, Escudero? Bien, Tan bonita bien, ella acá como estamos. siempre. Este pone colorado. Está con pantalón de No, no. cuero, que no sé cómo se lo pone eso, y con zapatos rojos de 25 centímetros. Qué loca, qué mujer Es peligroso divina. Ah, el doctor Ochea, no es mi marido. No es mi marido. No, es cierto eso, sí. Si no vamos a hacer ¿Es una discusión celoso pública. usted? No, pero veo que doctora, es la doctora Hot de acá de Río Tercero. Totalmente. La más hot de tribunales, no hay ninguna duda. y es encima No buena dice nada, mira. persona. Encima buena persona. No, porque podría ser un poco asquerosita, ¿no? Totalmente, sí. Sí, No, muy no, bello. no. Bueno, yo en Piola, realidad piola. hoy los invité para hablar de derecho de familia, pero de una parte que es la cuota alimentaria, porque estamos en una época donde sobre todo la gente muy joven tiene hijos y hay siempre alguna parte que por ahí se desliga y parece como natural. Sí. Y nadie, o sea, yo he escuchado mucha gente entre los 20 y los 30 años que no sabe qué es cuota alimentaria o qué es, a quién es, si es para el cónyuge, el padre que se quedó con el chico, si es para gastarlo en salir, si es un derecho del niño. Entonces, como bueno, ustedes son especialistas en esto, queríamos que habláramos de cuota alimentaria. Bueno, perfecto, sí. Sí, un tema, digamos, muy recurrente en tribunales, ¿no? El derecho de familia en particular y la cuota alimentaria ocupan, diríamos, un porcentaje muy alto. Yo diría que el 30% de los expedientes que hay en tribunales son referidos a cuota alimentaria. Es un serio problema. Bien. Un serio problema. Y sí, digamos que la cuota alimentaria es un derecho del niño menor. En realidad el Código Civil deja vigente la cuota alimentaria obligatoria hasta los 21 años. O sea, no es solo para el hijo menor, que sería menor de 18 años, sino que se extiende hasta los 21 años como obligatoria. Ah, sí bien, o sí, no hasta los sabía 21 eso, ¿ve? años. Y luego se puede también extender hasta los 25 en caso de que Estudie el la chico, persona. joven, siga estudiando y no pueda proveérselo. O sea, si el padre o la madre que está obligado a pagar demuestra de que ese chico, bueno, está trabajando, que gana un dinero, dice no le paso más, pero en realidad es hasta los 21 obligatoria. Bien. Y después de 21 a 25 es optativo en cuanto a si no tiene otros ingresos. ¿Y Hay que si ver el hijo es discapacitado? Recién precisamente estábamos hablando de ese tema, porque en el caso, el código no prevé sobre los hijos discapacitados. Ay, no te puedo creer. Aunque en realidad el tema Háblame de al micrófono. los chicos discapacitados reciben una pensión, no Sí, obstante bueno. tendrían que tener derecho a una cuota alimentaria. Claro, lo que pasa es que cuando pasan a ser mayores ya pueden acceder, digamos, a un tipo de beneficio previsional. Bien. De la ANSES. Bien. Hay, inclusive, si los padres trabajan, cobran un suplemento por hijo discapacitado, que hoy debe andar en los 8 o 10 mil pesos. Bien. Es más o menos como una jubilación. Y además, pueden también acceder a lo que se denominan las pensiones no contributivas, una pensión graciable. Bien. Pero la cuota alimentaria, digamos, a partir de los 21 años, ya sería una cuestión moral, digamos, del padre. Obviamente yo creo que seguirá. Sí, bueno. Pero bueno, yo no he tenido casos, por lo menos, de hijos discapacitados después de los 21, que hayamos debatido con tipo de cuota alimentaria, no. En todos los Ahora, años no. la cuota alimentaria pareciera que es solo potestad del varón, Claro. del padre varón. ¿Esto es así, doctor? ¿O depende de quién viva con los No, hijos? ¿Cómo funciona? En realidad es del Claro. padre no conviviente. Claro, del no conviviente. Del Puede no ser el conviviente. varón o la mujer. En el caso que el padre, hombre, digamos, tenga los hijos, le corresponde a la madre pasar la cuota alimentaria. Es del padre no conviviente. Bien. Lo que pasa es que generalmente los niños se quedan con la madre hasta avanzada edad, digamos. Sí, Es una hasta que costumbre. se ponen Pero como hay casos en que no. tontos y empiezan, ay, mi papá, que pasa la adolescencia, que dura exactamente una semana, esa Claro. rebeldía más o Sí, menos. poco. Sí, es verdad eso. Poco. Porque es un tema la convivencia ligado a esto. Ahora, ¿qué pasa cuando el padre, el que tiene que pasar la cuota alimentaria, no tiene trabajo?
o dice o aduce que no tiene trabajo, que le va mal. Bueno, ahí es uno de los principales problemas, ¿no? Cuando no se pueden demostrar ingresos, porque a lo mejor tiene trabajo, o trabaja de changas, o sí, en fin, varias cosas, pero no se pueden demostrar los ingresos. Los tribunales locales fijan una cuota alimentaria igual que es en relación al salario mínimo vital y móvil. Bien. Estaban fijando el 20% y ahora hay algunos tribunales que están fijando el 30% del salario mínimo, que anda alrededor de los 4.000 pesos, más o menos, la cuota que fijan. Es un mínimo. La cuota se fija, pero si la persona no la puede pagar y no se le puede demostrar los ingresos, digamos, queda como en el aire. Hay algunos que van pasando 1.500, 2.000, van depositando, pero bueno, es un verdadero problema. Es un verdadero problema. Aparte no hay un listado de morosos de cuota alimentaria. Hay en la provincia de Córdoba. Claro, pero de todas maneras, si el que está obligado a pasar alimentos demuestra de que no tiene ingresos, digamos, no pasa a ser un moroso, sino que tiene una imposibilidad de pagar. Pero por ejemplo, más complicado el tema. No el moroso es el papá, papá, el que se demuestra que puede y no lo paga. Y no paga. Claro, sí. O sea, hay como una malicia, un dolo. Claro, exactamente. Claro. Es el que va a la lista. Es el que va a la lista. Ahora, el que no consigue trabajo ni nada, qué sé yo, no sigue subiendo la responsabilidad hacia los abuelos, tíos, parientes, digamos. Exactamente. En realidad, el padre que no trabaja o no tiene ingresos estarían subsidiariamente obligados los abuelos. Los abuelos, sí. Exactamente. Sí. O sea, la cuota alimentaria va, en primer lugar, hacia los padres, la madre y el padre. Y subsidiariamente también se puede ir contra los abuelos. Normalmente nosotros, cuando tenemos que hacer una demanda por cuota alimentaria y el padre vemos que no le vamos a poder cobrar de ninguna forma, directamente ya la iniciamos también contra los abuelos. Entonces, bueno, claro. Alguien tiene que cumplir. Alguien tiene que poner. Claro, lo que pasa los niños viven de algo, digamos. Sí, claro, lo que pasa es que en esos casos generalmente ¿qué hace el padre? Paga 1.500, 2.000 pesos y después al mes siguiente otros 1.500, 2.000 pesos. No podemos demostrar realmente que no está cumpliendo y es muy difícil cobrarle los abuelos, que generalmente son jubilados aparte. Acá me preguntan si esto puede ser retroactivo. Acá me dice una oyente. Hace 2 años que no me pasa nada y si uno, pero no hizo trámites, digamos, es de palabra. Claro. Si vos no haces el trámite, digamos, o no tenés... O sea, a ver, vamos a empezar al principio. Yo me separo. Sí. Yo tengo 3 chicos menores. De hecho, me pasó, te digo. Muy bien. Y nunca reclamé, ni nunca tuve cuota alimentaria. Pero dejémoslo, vamos a hacer la hipótesis esto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Hacer una denuncia de abandono de hogar? ¿O no importa eso? No importa, hoy no importa. A los fines de la cuota alimentaria no importa, tampoco a los fines de un divorcio. No importa porque hoy eso eso ya no va más. No. Bárbaro. No. Bueno, entonces yo me separo, qué sé yo. Por más que yo no me lleve mal, digamos, no haya sido violento la separación o el divorcio, ¿tengo que hacer un régimen de cuota alimentaria y un régimen de visitas o no? ¿Lo podemos arreglar extrajudicialmente? ¿Qué me recomienda? Sí, yo recomiendo hacerlo judicial. Por una sencilla razón. Al haber una sentencia, los alimentos son obligatorios. Bien. Y yo los puedo reclamar en caso que no me los pague. Si yo hago un acuerdo privado... Ajo y agua. Claro, primero tengo que homologarlo judicialmente, llegado el momento, o sea, que el juez lo haga una sentencia, y luego recién ahí se van a hacer exigibles esos alimentos. Bien. Entonces, yo desde el momento que tengo la sentencia, si no me cumple, yo puedo ir con un embargo de sueldo, o con un embargo sobre una caja, sobre un bien, sobre lo que fuere, para que se retenga la cuota alimentaria. Y hay que tener en cuenta que, en cuanto a la retroactividad, porque ahí veía que preguntaban por la retroactividad, los alimentos se deben desde el momento que se reclaman. Bien. Si yo, no desde que nace el niño. No, en el momento que se reclaman. Que se reclaman judicialmente. Sí, también podría ser por una carta de documento. Supongamos que la madre que tiene los hijos o el padre que tiene los hijos. O sea, no podemos ir, doctor, y usted aducir que hace 10 años o 5 años, 2, que no me pasa nada. No, nada. No, porque la ley y en general el derecho de familia lo que dicen es que si no se reclamaron es porque no se necesitaban. Porque tenían lo suficiente para que los niños tuvieran su educación, su vestuario, su alimento y todo lo demás. Entonces, ¿es retroactivo? Desde el momento que se reclama. Si yo reclamo hoy, presento una demanda
y me sale dentro de 6 meses, 7 meses, 8 meses el fallo, digamos, la sentencia judicial de que me tiene que pasar una cuota alimentaria, esos 7, 8 meses que pasan me los está debiendo. Son eso sí, porque empezamos el trámite. Claro, exactamente. Bien. Empecé el trámite. ¿Qué es lo mismo alimento y régimen de visita? ¿Va juntos? Si vamos a reclamar alimentos, automáticamente vamos a establecer el régimen de visita, o son dos cosas diferentes? Son dos cosas totalmente distintas. O sea, bien. Normalmente el nuevo código habla de la responsabilidad parental, le cambió un poco, digamos, la terminología al nuevo código, que ya lleva 3 años, le cambió la terminología al derecho de familia. Antes hablábamos de tenencia, cuota alimentaria, bueno, hoy son alimentos, régimen comunicacional y demás. Pero bueno, el alimento corre por vía separada, o sea, se debe, aunque el padre no puede ver al hijo, por X causa. Por distintas razones. O sea, los alimentos corren por un lado y se deben pagar porque hacen a la crianza propia del niño, a su educación, a su vestuario, claro, a su esparcimiento. Es una obligación de los padres. Los padres, antes definía el Código Civil, y ahora también, pero con otros términos, que la patria potestad es compartida. Es claro, pero además son el conjunto de deberes y derechos de los padres sobre los niños. Deberes primero y derechos después. Bien. Nunca son los derechos de los padres, son los deberes de los padres y derechos. Claro. Y los derechos de los niños, hoy claro. Hay hay un ojo bien puesto, creo yo, de la ley, tanto en materia de identidad como en materia de salud mental de los niños. Totalmente, también, ¿no? Totalmente. Hay una mirada hoy sobre, hay muchos chicos jóvenes que tienen hijos y ni siquiera conviven. Sí. ¿No? Sí, la mayor. Y pareciera como que las mamás mamás se quedan con toda la responsabilidad. Y no solamente eso, hoy los abuelos, también jóvenes, muy livianitos de cascos, así como, bueno, lo veo cada tanto, y bueno, Y la mayoría, aparte, hoy trabaja de changas, o sea que es muy difícil lograr que se establezca una cuota alimentaria y que la cumplan. Sí, sí. Principalmente que la cumplan. Unido a esto viene este flagelo del trabajo en negro, ¿no? El trabajo en negro y el trabajo de changa. Pero bueno, el alimento de los hijos es algo que no se puede descuidar. Bueno, lo que pasa es que, Moral, discúlpeme, porque estoy en unos días que estoy mal hablada, doctor, pero hay que ser hijo de puta de pensar de qué vive y come tu hijo. Yo esto lo viví en carne propia, le digo, o sea, en su momento mi ex marido desapareció 10 años y nunca se preguntó si necesitaban algo los hijos. Claro. Yo no, en la sentencia de divorcio yo hice que figurara que además no le reclamaba nada desde ese momento del divorcio, no quería nada, porque pero es una cuestión mía ética hacia mis hijos, ¿me entiendes? Exacto. Pero él nunca entendió que tenía que pasar cuota, porque creo que no era por maldad, no entendió. Sí. Y me parece que hoy no estamos entendiendo que los niños comen, se educan, se curan, ¿no es cierto? Exacto. Me parece que en ese aspecto tenemos que reclamar. Pero inclusive padres que pretenden cumplir la cuota alimentaria comprando, llevando mercadería, ropa, y la ley prevé que sea en dinero y que la madre vea, la madre o el padre no conviviente, ¿no? Sea el que vea en qué va a gastar la cuota alimentaria. No se cumple comprando ropa. No, justo eso me están preguntando. Hay un montón de preguntas. Dice, ¿se puede negar las visitas si no pasa la cuota? No. Es un tema muy recurrente ese. No. Que dice, si no me pasa la plata, no va a ver los chicos. Y no es así, porque es un derecho de los niños a ver al padre. El niño no tiene por qué saber si pasa o no pasa la plata. Obviamente que eso es una cuestión que lo va a afectar, pero si pasa o no pasa la plata, es un tema muy distinto a que el niño tiene derecho a ver a ambos padres y a salir a la plaza, a tomar un helado, sin necesidad de que el otro si cumplió o no cumplió. Se trata de preservar el vínculo. Preservar el vínculo. Se trata de preservar el vínculo. ¿La cuota cubre alimentos o gastos en general? O sea, alquilar servicios, dice, solo alimentos, como dice, cuota alimentaria solo para comer. No, vestimenta, educación, esparcimiento. Claro. Mira, el código mismo dice que es para la subsistencia, habitación, vestuario, asistencia médica y el alimento propiamente dicho, ¿no? Que es la comida. Pero bueno, es todo. Es todo. Y además la cuota alimentaria normalmente, o los alimentos que se fijan, son para los gastos ordinarios. Para lo de todos los días. No los extraordinarios. No los extraordinarios que son un viaje de estudio, por ejemplo, enfermedades, una prótesis dental, un tratamiento dental que son caros, una operación. O sea, todos esos gastos que son extraordinarios. Si el chico, por ejemplo, hace patín y bueno, y hay que comprarle patines, es un gasto extraordinario, también es un gasto extraordinario. Bien. Botines de fútbol. Hay cuestiones que son
gastos extraordinarios que salen de lo común, no son las zapatillas de siempre. Ahora, doctores, esto es hablando así de poder ir a un abogado, poder que te represente a alguien, parece de gente que puede pagarlo. No parece que los pobres tuvieran derecho a reclamar estas cosas. Entonces me parece que en esa franja social están más desvalidos los niños, ¿o no? Sí. ¿O hay una manera de verlo de oficio esto? En realidad, en tribunales existe una secretaría que es asesoría. La asesoría del menor. Sí, que para las madres o padres que no tengan trabajo, se les hace o que tienen un ingreso mínimo, se les toma una declaración jurada y están representados por los chicos de la asesoría que son abogados. En realidad eso, y tampoco pagarían tasa y caja de justicia. Claro. Caja en realidad, porque tasa Sí, no se paga, no paga. para iniciar el trámite. Claro. Lo que pasa es que es tanta la concurrencia que hay ahí, que por ahí, bueno, es lento el trámite. Están sobrepasados. Claro. La verdad que hacen buen trabajo en la asesoría de acá Río Tercero, pero están sobrepasados de trabajo. Bien. Uno ve la cola en la mañana, es impresionante. Pero para hacer referencia también a lo que decís, es en esta franja de las personas más humildes, de los barrios más carenciados, donde el trabajo es más informal. Claro, es Entonces, más no solo el problema de la madre, normalmente la madre, que es la que se queda con los niños, de poder acceder a un abogado y a la justicia, sino también el problema es que los padres no tienen trabajo fijo, no tienen un trabajo Bien. en blanco. O sea que también a veces no hay que verlo como malvado al padre, sino que también le está costando Sí, sobrevivir, totalmente, vivir. Totalmente. Qué sé yo, uno ve los chicos o personas que trabajan como albañiles, que son muchos y de los barrios más periféricos, y bueno, a lo mejor ganan 3.000 pesos por semana, o sea, no tienen mucho para... Yo he escuchado Normalmente muchos, ya tienen otra familia también. Ese es todo aparte, un tema, ¿no? otros chicos. Oh, qué horror. Me deprimió, doctor. Usted. No se deprima. Me acaba de deprimir. No se deprima. Hay una cosa que yo he escuchado mucho que yo le digo a las mujeres, sobre todo, porque la verdad que las que quedan más vulnerables y con todo el peso son las mujeres. No sean tontas. Hay algunas personas que tienen sueldo. Ejemplo, policías, agentes municipales, bueno, ¿no? Tienen sueldo. Entonces ahí lo que se llama lo universal por hijo, digamos, ese ya no corre, porque lo pagan como... le pagan en el sueldo al hombre, Claro, en este familiar. caso el salario Sí, familiar. Salario familiar no es cuota alimentaria. No. Tiene que darle a la mujer el salario familiar, Sí. pero a Más la su cuota vez la cuota alimentaria. Claro, Eso por favor exactamente. quiero que lo cuente. Doctor. Exactamente, porque además es una confusión eso. El señor que cobra el sueldo y además cobra por los hijos el salario familiar, no le pasa el salario familiar a la mujer para que le dé a los hijos o a los hijos. Sí. Se lo queda como parte del sueldo y Sí. pasa solamente el 20, el 25 o el 30% del porcentaje que le corresponda como cuota alimentaria. Eso- Pero no es así. La cuota esté fijada en un 20%, un 25%, bueno, ya lo veremos, lo tiene que pasar. Más las asignaciones familiares que no son para él. Son de A los él, chicos. El ANSES se la está dando para sus hijos. Bien. Se la tiene que dar a los hijos. O sea que no sean tan Inclusive guachos. se puede hacer el trámite y lo puede percibir directamente la Sí, mujer. también. Ah, sí, También. bueno, eso no lo sabía, ¿ves? Porque yo decía, ¿cómo lo protegemos legalmente ese dinero del niño? No, se puede hacer un trámite en ANSES ANSES, sí. para que lo perciba directamente la mamá, en el caso que sea la que convive con los hijos. Lo que sí creo que cuando lo viene percibiendo el padre, tiene que firmar el consentimiento del padre. Claro, no hay sé. un formulario en ANSES donde firma el consentimiento y se cambia, digamos, el acreedor. Entonces la madre comienza a percibirlo. Directamente se lo mandan a una caja de ahorro a la madre. Ah, bien. Porque eso lo paga el ANSES, no, ni siquiera No, lo paga no, la claro, empresa, no, lo paga el ANSES. Es- Forma parte de los beneficios de la seguridad Claro, en vez social. de lo universal por hijo, la asignación Exacto. universal por hijo se Claro. pasa. A Por salario eso familiar. también mucha gente quiere estar irregular porque cree que lo va a perder. No lo No, va no a lo pierde, perder, no lo pierde. se vuelve salario familiar. Creo que los montos son diferentes, ¿no? Los montos van cambiando conforme el sueldo que Claro. tiene quien los percibe. Se paga el 100%, no me acuerdo ahora cuánto es, pero supongamos hasta 20.000 pesos de sueldo, cobran el 100% de la asignación, estoy dando un ejemplo nomás, de la asignación por hijo. Y a medida que va aumentando el sueldo, 20, Se va 30, bajando 40, el va porcentaje. bajando lo que le pagan. Bien. Y Ah, bien. llega a un punto donde ya no le pagan asignaciones. Bien, perfecto. A ver, otra pregunta. Pero si ese 20 o 30% no cubre la parte de gastos generales, por ejemplo, dice, yo tengo gastos para mantenerme con mis hijos de 20.000 pesos. ¿Cuánto debe pasar el otro? Pues el otro debería pasar como 10.000. Bueno, digamos,
hay que tener en claro que los hijos siguen el derrotero de los padres. O sea, si el padre gana 20.000 pesos y le tiene que pasar, supongamos, el 30%, serán 6.000 pesos. Y bueno, tendrán que gastar conforme a ese dinero. Acá estamos de acuerdo, estamos hablando que le asignaron una cuota de 4.000 pesos. En realidad Claro, el tema es una cuota fija. Cuando se prevé la cuota alimentaria se tiene en cuenta la capacidad del alimentante y la necesidad del alimentado. Las dos cosas. Porque la necesidad del alimentado siempre es grande, digamos. Sí. Si vos te pones a ver vestimenta, habitación y Educación. alimento y educación, o sea, estamos hablando hoy por hoy de un monto bastante importante. considerable. El tema es que, bueno, por ahí el Papa tiene un sueldo de 28.000 pesos y tiene que vivir además en otra casa. Claro. Entonces, o sea, el juez va a prever entre un 20, un 25, Claro, tampoco un 30% como máximo. Tampoco puede, digamos, Claro. quedar el varón o la mujer que quede, digamos, con un sueldo mínimo, tampoco puede quedar medio muerto, porque si no, no va a poder generar más Exacto. cuota. Aparte hay que tener en cuenta que los gastos de los menores, en todos estos rubros que hemos enumerado, deben ser soportados por ambos cónyuges. Claro, O sea, claro. el que no convive con los niños tendrá que pasar en carácter de cuota alimentaria. Claro, Y sí, el sí, otro sí. tiene que colaborar también. Entonces, si el niño gasta 10.000 pesos por mes, Son cinco 5 cada y uno. 5, claro. 5 Claro. cada uno. Esa división a veces no se hace. Dice, lo que me pasa no me alcanza. Y sí, bueno. Sí, bueno. Está bien, hay que tener en cuenta también pero bueno, que la hay que ver madre si que puede convive con el trabajar o hijo, no. también hay que Sí, ver si puede el trabajar o trabajo no, porque se también compensa. cuidar los chicos implica que Bueno, lo no que pueda pasa salir es a que trabajar. una cosa es que yo me separe de Ochea, que es un abogado exitoso, Claro. y otra cosa es que me separe de un albañil. Eso es real también, digamos. O sea, Por eso. él va a poder proveer mucho más dinero, digamos, que el otro padre, ¿no es cierto? Lo ideal de entender acá es que hay que pensarlos antes a los hijos. Sí, Un poco. no sé si se puede, pero bueno, sí habría que. Y sería habría que bueno. planificar un poco, Sería bueno ¿no? planificar, pero Y creo sí, que lo que pasa es que el devenir hace a ver que los bien- hijos vengan nomás, a veces sí. bien- ¿Qué pasa cuando los padres, alguno de los cónyuges está preso, alguno de los padres está preso? Bueno, Alguno obviamente, de los progenitores. si los perdón. progenitores, si es el que tiene la obligación alimentaria, y bueno, digamos, queda suspendida porque ya no va a cobrar. Ujú. O sea, no va a cobrar, No va a cobrar tiene nada. posibilidades. Bien. se podría ver el tema de los abuelos es bueno, en ese caso. ahí sí se puede ir contra los abuelos. Creo que tuvimos un caso Claro. nosotros. Ujú. Sí, tuvimos un caso contra los abuelos. Y en caso de que los presos cobran sueldo en el caso que trabajen en la cárcel. Bien. En el caso que trabajen, cobran sueldo. Está bien eso, para tener una platita eso es para perfecto, salir. Eso sí, es perfecto, sí. porque por ahí hay la idea de que los presos cobran. Los presos no, No, cobran. no cobran. Cobran los presos que trabajan. Hay carpinterías, hay panaderías. Y que está buenísimo, Entonces, le sobre digo. ese sueldo se le puede embargar por cuota alimentaria. Bien. Sobre ¿Y se ese lo dará sueldo, el porque- Estado antes que salga? Porque veo que generalmente se los guardan, el Estado lo No. guarda para el preso. Estado va guardando un porcentaje de ese sueldo que cobran para cuando salgan en libertad. Es cierto. que está bueno Pero si eso, hay porque sí, está muy bueno. Si no, ¿cómo te reinsertas Claro. socialmente? Está muy bueno Nadie porque te quiere ellos dar no laburo. tienen- Gastos. no tienen demasiados gastos adentro, entonces, pero si es por alimentos, sí se puede embargar y el Estado va a derivar ese porcentaje Bien. para los hijos, sí, sí. Ahora, esto suena, Pero lo normal es que se vaya contra los abuelos en estos casos. sí, para mí, por el mientras tanto. Sí, sí, sí. Bueno, dependerá también de la condena. Pues no es lo mismo estar preso 3 años que estar de una perpetua. Claro, Ah. sí. Claro, por eso Sí. ahí se Sí, verá. Sí, sí, es todo un tema. Es todo un tema el de las personas detenidas. Bien. ¿Qué es lo más feo que han visto en cuota alimentaria? ¿Es realmente los padres se resisten a pagar esto? No que no puedan, no, que se resistan, que sí puede y busca la forma de no. Y de padres que trabajan en blanco y se hacen Sí, no sí, sí, despedir, sí. pero piden Sí. que Sí, lo pongan que- en negro, claro, digamos, por ejemplo, para no pagar un porcentaje. Claro, que le bajen el sueldo, entonces pagan el mínimo, Claro. el sueldo en blanco y el resto lo cobran en negro. Uno ve esas maniobras y te das cuenta que pasa. Pero creo que las peleas más que todo, porque el que trabaja en blanco tarde o temprano lo va a pagar y yo he tenido personas que Ganaban hace 80, poco- 90 hace mil poco ejecutamos pesos. un retroactivo de casi 700.000 pesos. O sea, el tipo se resistió tanto en el juicio que cuando tuvo que pagar, porque no hay forma que no lo pagara, ¡Qué payaso! debe casi 700.000 pesos de retroactivo.
por lo que no pagó durante esos 4 años, 5 De que duró el Y aparte juicio. tenía un sueldo altísimo el con padre. muy buen sueldo, con muy buen sueldo. ¿Y qué pasa ahí? ¿No los quieren a los hijos o pierden la No, perspectiva en pelear los Sí, grandes? sí, es un problema entre los progenitores, Pero este papá caso y mamá, no era que se así. pelean, y bueno, y no tienen en cuenta que los hijos son los que están... Acá me dicen, ¿los abuelos si están en negro? Ey. Nena, búscate un Sí, tipo se puede ir. mejor, onda. Sí, de todas maneras... No, bueno, perdón, pero, o sea, ya, nada, De no, todas maneras, olvídense. se puede ir contra un tío, se puede ir, o sea, no es solamente Sí, los sí. abuelos, ¿no? Perfecto. Digamos, la línea... Se sigue una línea. Sí, se sigue. Bueno, para eso tienen que ir al estudio de Escudero Ochea, les aviso ya. Sí, aquel doctor. Sí, la doctora... Es difícil encontrarla, la doctora, en la oficina. ¿Qué hace la doctora que no se la encuentra en la oficina? Eso le iba a La preguntar, doctora doctor. Para eso cafetea lo está- mucho, Ah, tiene mire usted. varios puntos La donde va a tomar política. café. Sí, la política. Antes paseaba con Pecho López tomando café y hablando por ahí por el centro. Sí, ¿no es cierto? y entre No, eso, acá los la radio perros y los cosas. perros, la Alicia Carlisi, que... Claro. Perdón. En fin. O sea, vayan a buscarlo a Ochea, que es el único que labura. Reclámele cuota alimentaria En a realidad, ella. en el estudio No, está. somos 4 abogados. Está el doctor Rébola y el doctor Garbarino, que esos son los chicos lindos de la oficina. Sí, Está son bien. altos y flacos. Sí, jóvenes. Ellos se dedican más a la parte penal. Penal. El doctor se dedica más a la parte civil y yo a la parte laboral. Exacto. Tenemos divididas las tareas. Sí, ella hace todo lo que es derecho laboral, ART, todas esas cosas que, bueno, lo Accidente hace de bien, trabajo, lo hace todo bien. eso. Ahora, pensemos también, ¿no? De que hay toda una contención del Estado últimamente para los menores, que si no estuviera, habría mucha gente con muchos problemas. Sí. Muchos niños Sí. en vulnerables más de lo que ya están. Totalmente, totalmente. La asignación universal por hijo es algo maravilloso que ocurrió. Algo maravilloso porque vino no solo a solucionar el problema de los alimentos, sino también de la educación y la salud de los niños. Bien. Porque se les obliga a las madres. Claro, hay digo, ¿no? contraprestación. Claro. Tenés que llevar la libreta de que el chico va a la escuela, de las vacunas, o sea, está muy bueno, está muy bueno. Y después la cobertura de la asignación familiar para las personas que trabajan. No, sí, seguro. Y el código, además, el nuevo Código Civil, contempla a que los propios niños, digamos los niños, no tan niños, pero los 16 Sí, sí. años, 17 años, puedan concurrir con su propio abogado, o sea, no necesitan ir con el padre. Bien. Está el famoso abogado del niño, que ahora se están dando algunos cursos también. No es muy aplicado, pero bueno, de todas maneras está previsto en el código, y está previsto que el juez tiene la obligación de escuchar a los niños cuando ya En sus tienen la edad deseos, suficiente claro. sí. Y los escuchan Y acá. los escuchan. Acá los jueces la verdad que trabajan muy bien en eso junto con los asesores y escuchan a los menores. Especialmente, no tanto por el tema de los alimentos, pero sí por el régimen de visita o el régimen comunicacional. Y con quién quieren vivir. Porque a veces están disputando eso y dicen, bueno, vamos a escuchar al niño. Y el juez lo hace pasar a su despacho, al chico, con el asesor de menores y hablan con él. Y lo que el niño dice, en definitiva, es lo que se va a hacer. Porque también a veces nos pasa mucho a las mamás eso, que somos generalmente, ¿no? Las que nos quedamos como convivientes, porque también hay otra clase de pareja, digamos, donde los chicos no tienen un régimen estricto, sino que pueden contar con los dos. Van y vienen, Y sí. el tema es como abrir la cabeza y decir suma 2 casas, suma 2 familias, digamos. Hay gente que lo hace un poco más contenido, sin tanto odio, pero en líneas generales se vuelve difícil al que tiene que irlo a buscar, que no cumplen con los horarios, con ese tipo de cosas, y a veces las mamás creemos que el otro tiene que hacer las cosas como una dice. Claro. Sí. Y al chico a veces no le hace falta que sea como mamá dice con papá, Sí. digamos. Puede estar bien también con papá como es, ¿no? Y es algo loco para entender eso, ¿no? Sí. Ahora la justicia Sí, a veces- tiene que hacer como de psicólogo ahí. Sí, de Sí. hecho lo hacen, sí, de hecho lo hacen. Sí. Pero y las juezas se toman se toman su casi tiempo para media escucharlo, mañana sí, muchas para- veces para escucharlo a los chicos y los hace pasar Sí. y hace pasar a los padres por separado. En ese sentido hay que reconocer que se trabaja Sí, sí, bien los en los tribunales tribunales. trabajan bien. La verdad es que le dan mucha bolilla a familia. En los tribunales locales se le da mucha bolilla a familia. Sí, se Nosotros trabaja muy acá en Río Tercero no tenemos tan desprotegidos a nuestros niños. bien. No en el sentido, digamos, los tribunales trabajan en Judicialmente hablando me refiero, ¿no? Claro. Al que escucha. También tenemos la Los UDER que tribunales trabaja trabajan, bien. Claro, trabaja la UDER
que Y digamos es un complemento permanente para tribunales, porque con los asistentes sociales y demás cumplen una función que el tribunal no puede hacer. Y otra de las... Claro, sí, el municipio también con la Secretaría de Acción Social, que tiene sus asistentes sociales que están permanentemente relevando casos y demás. Y en los tribunales está la Oficina de Violencia Familiar, donde se atiende los casos de violencia y donde surgen, digamos, hay una protección especialmente para las personas que están sufriendo violencia, donde se hacen las exclusiones y demás de las personas. Pero eso, con el tema de la visita de los niños y del régimen comunicacional, trae aparejado un problema, porque cuando tienen un régimen de exclusión entre ambos padres, el que tiene que ir a buscar a los chicos no puede ir. Entonces hay que claro, hay un tercero. Que la madre de él... Tengo varios amigos que están con esa historia. Es un problema, bueno, sí, y aparte bueno. el tema de la cuota alimentaria cuando hay exclusión, porque ¿qué pasa? Generalmente las madres no hacen las denuncias contra los padres golpeadores o contra los hombres golpeadores porque se quedan sin cuota alimentaria. Y el tema de tramitar la cuota alimentaria a veces no es rápido. Entonces, ¿qué pasa? Los excluyen del hogar y hasta que logran cobrar una cuota alimentaria están 2 meses. Sí, 2, 3, 4 meses. 3 meses que no tienen un peso. Largamente. Y ahí se saben fijar cuotas alimentarias provisorias que son bajas. 4.000 pesos. ¿Cómo sí, hacen? ese es un tema importante el que nombra Andrea, porque hay que tener en cuenta que durante la tramitación del juicio de alimentos, que a veces demora bastante tiempo, se piden lo que se llaman alimentos provisorios. Entonces los jueces, ¿qué hacen? Ordenan que se pague un monto determinado, normalmente no es mucho, pero 3, 4, 5.000 pesos, provisoriamente hasta que salga la sentencia definitiva. Entonces, si el juicio demora 1 año, 2 años, o 3 o más, que suele demorar, depende mucho de circunstancias externas, por lo menos van cobrando algo. ¿Cómo hacer para vivir con 3.000, 4.000 pesos? No, Sí, no, sé, seguro, Andrea, seguro. no Pero bueno, sé. depende de las circunstancias. Cuando generalmente hay más en los casos de exclusión, No ¿cuánta sé gente hay cómo que no se pueden alquilar? poner de acuerdo, esa es la parte Sí, que... esa es la parte que uno más le sorprende. Pero bueno, eso es como, no es tanto para abogados, eso es más una cosa como espiritual, digamos, de que todos sabemos cuál es nuestra obligación en la vida, digamos. Sí. O sea, saquémoslo de los niños. Si yo tengo una mascota y tengo que darle de comer, ¿me entendés? O sea, eso está implícito. O sea, imagínate si tenés un hijo. Tienes que darle de comer, desvelarte por Hay él. muchos papás o sea, jóvenes. cuestión humana que Muchos no- papás jóvenes acá en Río Tercero. O sea, no sé si acá en Río Tercero o en todos lados, me supongo que debe ser. No, pero es Pero en muy todos jóvenes, lados. O sea, ha chicos. estallado una ola de mucha gente muy Todas chica. las mamás tienen Sí, muy 17, 18 jovencitas. años, 16. Ujú, Sí, así especialmente es. los vemos en la asesoría letrada, todas las mañanas. La cola de chicas muy jóvenes jovencitas solas con niños, niños. 1 o 2 niños, muy, Bueno, muy doctor jovencitas. Ochea, cuénteme cómo está nos terminó el programa, cuénteme cómo está su vida. ¿Lo trata bien, Andrea, todo? ¿Quiere denunciarla acá? Sí, sería No largo. pensé. Me gustaría venir a algún programa Solo. para hablar solo de mi vida, que sería... No, Capaz que hacemos un No programa estamos de al aire, éxito. ¿no? Sí, está al aire. ¿Es feliz, doctor? Se va a pescar, ¿Está ¿eh? bien? Feliz. No, siempre estuve con ella, no sé. Pero por eso... Sí, no. sí. Sí. No, sí, me trate bien. En general, mañana me deja ir a pescar. Me ha costado pedir el permiso. Tampoco se la tome. Mañana, ¿cómo mañana? Mañana jueves y que se va a ir todo el fin de Fin semana. de semana. Eh, no sí, sé. Sí, fin de semana. Se va a esquiar a las leñas. No. ¿Solo? Obvio. ¿Y vos por qué no vas? ¿Por qué No, no le gusta la nieve? ¿Puedes creer que no le guste la nieve? no me gusta el frío. Bueno, no sé, porque yo nací en la Patagonia, me sé que Claro. pero no sé esquiar. ¿Usted sabe, me da miedo esquiar? No, Pero hermoso. se anda en Es muy trineo. lindo esquiar, sí. Muy lindo. Me da miedo Muy lindo. esquiar, a mí siempre me dio miedo. Me dio miedo caerme. He visto mucha gente caer y morir, ¿no? Bueno, en realidad en nosotros el hielo. antes Sí. ya esquiaba. Esquiamos y fuimos a esquiar a Ushuaia. A Ushuaia, sí. Pero sí, después que vi un par de accidentes y tampoco me Viste que gustó. es, es violento esquiar, o sea, el golpe es fuerte, de la nada te Sí. quebrás. Bueno, cuídese, doctor. Usted Sí, me voy a cuidar, me voy a cuidar. Lo último que era pensó que era esquiador. Ah. Bueno, ¿qué quiere que No, y sí, es cierto. Es sí. que en Sí, esta- No tengo una imagen así de... de esquiador, Eso se totalmente. llama prejuicio, ¿vio? Sí, totalmente. Es muy buen cocinero. Muy buen cocinero, bueno. Y Andrea, ¿estás bien vos? ¿Todo bien? Sí, ¿Te bárbaro. curaste la carita Sí. de ese animal que, saber,
voraz. Una perrita, una Rottweiler que me Sí, comió una el ojo. perrita, mira. No, ¿estás pero sí, bien, bárbaro. La verdad que nosotros estamos muy bien, trabajando me siempre. encantó esta nota, no sé, muy didáctico, la verdad, han estado fantásticos. Si les parece, lo repetimos con otra historia. Sí, por ejemplo, pero ¿cómo hablar no? de divorcio, tenemos que hablar de divorcio. muy ¿Cómo es bueno. la mejor forma de Sí. divorciarte y no morir en el intento? Es lo más jugoso. Los divorcios son lo más No, no, Es de podemos- lindo por- divorciarse. No, bueno, pero... Hablemos de derecho al trabajo, así yo más o menos Claro, participo. sí. Bueno, está bien. Accidente de trabajo, ART, Todo ahora eso. que se va Macri, que esperemos que ¿Qué cambie nos la va a ley de pasar ART. ahora si cambia la ley? Eso lo vamos a hablar también, Bueno, Andrea, sí, ¿querés? dale, Vamos a hacer porque así. con te voy este- te voy a invitar para que me lo traigas a Oche. Bueno, perfecto, bárbaro. Él va a hablar de política y yo voy a hablar de derecho laboral y de las reformas Claro, que el tema que- hubo durante la época acá del presidente Macri, que bueno, perjudicaron un poco a los trabajadores con todo el tema de los Bien. accidentes y las RT. Bien. Bueno, vamos a ver cómo sigue ahora. ¿Cómo sigue Este ahora? tema que es muy interesante, que a la audiencia le gusta, porque es muy vigente, que es el tema de las jubilaciones y las pensiones. Sí. El régimen previsional argentino, digamos, ha tenido algunos ataques últimamente, Sí. pero bueno, es un tema que yo me dedico a eso. o sea, Se dedica a que- eso. Entonces, Bueno. cuando quieras podemos hablarlo, porque a la gente le va a interesar mucho el tema. Hay gente que me está preguntando ahí si, digamos, cómo es ir a consultarles porque para que ustedes les lleve adelante lo de alimentos. Si pagan consulta, van al estudio. Sí, que vayan al estudio, Estudia, claro, O sea, claro. ahí que consulten, ahí lo vemos, lo hablamos, Bien. ningún problema. Que hagan O sea, una... Porque a veces vemos- uno también tiene un montón de fantasías en la Sí. cabeza, ¿vio? Y Sí, la sí. realidad- No, que vayan con total Claro, tranquilidad y ahí sino lo que nos hablamos. pasen un WhatsApp y nosotros les Dale. Y contestamos. siempre lo vamos a atender. Siempre lo vamos a atender. Bien. Se tengan o no tengan para la consulta, los vamos a atender y vamos a ver de tratar de solucionar algún problema, de aconsejarlos y demás. Así que nosotros estamos frente a tribunales, arriba del bar. Único bar, arriba del bar. Arriba del estamos bar, nosotros. sí. Así que ahí estamos. Divinos allí. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias por el No. tiempo, por venir a Las Moscas, no pagan peaje. Gracias a vos. Y nos vamos, Luquitas. Hemos terminado el programa del día de hoy. Muchas gracias a la Municipalidad de Río